¿Qué se puede decir de este partido? ¿Es de aquellos juegos que un entrenador puede decir, esperaba más de mi equipo? Bueno, buenas noches. Partido parejo, pocas oportunidades. Nosotros nos preparamos para intentar golpear de una manera. Tuvimos, creo que 2 chances de esa forma en el primer tiempo. No supimos aprovechar, no pudimos aprovechar. Y contra este tipo de equipos y peleando por el título hay que hacerlo. No lo pudimos hacer. Ellos también no es que nos apuraron mucho, llegaron muy claros como para poder convertir, pero abrieron el marcador con el penal del VAR. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Justamente te quería preguntar, ¿te quedaste con alguna duda de esa situación del penal que le sancionaron a Cerroy? Bueno, no pude ver la imagen todavía porque no la pudimos levantar, pero por lo que me dijeron fue dudoso, ¿verdad? Profe, ¿qué tal? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Aquí, profe. Aquí. Profe, aparte de esa jugada, protestaron mucho, no solamente los hinchas, los directivos, los jugadores guaraní, el actuar del árbitro. ¿Qué le pareció a usted el procedimiento hoy del arbitraje? Cuando nos convierten, después cuando nos convirtieron el gol de penal, lo que nos parecía a nosotros del banco que estaba cortando mucho el juego y paró mucho. Igual también nosotros mismos fuimos inocentes en algunas jugadas, especialmente con Jan, para darle más facilidades para que haga tiempo. Pero se jugó muy poco el segundo tiempo. Nosotros queríamos jugar, necesitábamos forzar, mejorar. Por eso hicimos los cambios con esa intención, con la entrada en el entretiempo de Danilo y de Richard. Y no lo supimos hacer en muchos momentos por cuestiones nuestras y en otros momentos por lo que reclamábamos de que se paraba mucho el juego. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, ¿el cambio tempranero justamente de Alcides Benítez fue más por la amarilla o porque por ese sector se metía mucho Cecilio Domínguez? Por las dos cosas. Cecilio hoy seguramente es el mejor jugador de Cerro. Es peligroso en varias facetas, no solamente en el mano a mano, sino que es también muy astuto para poder meterse a la espalda de los laterales. Había conseguido hacer eso en 2 oportunidades y el CIE ya estaba con la amarilla, por eso hicimos el cambio. Profe, por aquí, Néstor Beltrán, para Cardinal. Preguntarle, profe, sus sensaciones después de todos los partidos grandes ante Cerro y Olimpia. ¿Cómo se va? ¿Qué le deja a estos 2 partidos, profe? Sí, es nuestra tarea pendiente, no solo contra Cerro y Olimpia, nos pasó con Libertad también. Desde que llegamos hemos tenido buenas sensaciones en los 3 partidos, pero no llevamos nada y necesitábamos puntuar. Claramente es lo que tenemos que hacer crecer, mejorar y agregar al equipo para que en el segundo campeonato compitamos con los otros 3 grandes por las primeras posiciones. Profe Arce, ¿cómo te va? Aquí Andrés Noguera para la RCC. Preguntarle un poquito si es que tuvo algún sentimiento encontrado por, volver nuevamente a la olla, el saludo de los jugadores, algunas que otras críticas quizás de los hinchas, pero en general creo que lo aprecian mucho a usted por su paso aquí en el Ciclón. Y bueno, si es que tiene algún sentimiento nuevamente encontrado, le consulto por el que Cerro está cerca del título. Digo esto porque usted fue el último que logró un campeonato con el Ciclón. No, yo creo que ya es parte del folclore. Normalmente el hincha del equipo rival juega para su equipo, intenta también ayudar en ese sentido, qué sé yo, buscando sacar a los jugadores rivales, al cuerpo técnico rival. Nosotros ya estamos curados de eso. Yo creo que estamos más preocupados hoy con mejorar nuestro equipo, en ver cómo vamos a hacer el sábado, qué vamos a hacer el sábado, cómo vamos a retocar el equipo para darle más frescura, porque tenemos que volver a puntuar para sumar puntos, que es lo que necesitamos, cerrar con otra cara y de mejor forma, así como iniciamos nuestra llegada con el equipo este torneo de apertura. Finalizamos la conferencia de prensa del entrenador Francisco Arce. Muchas gracias.